Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy estoy súper emocionado de compartir con ustedes un tema que, créanme, los va a dejar boquiabiertos. Como vieron en el título, vamos a sumergirnos en los secretos ocultos del romance entre Mert Ramazan Demir y Afra Saraaolu, dos de las estrellas más brillantes del momento. Y no me refiero a lo que vemos en pantalla, a los besos y abrazos de la serie Seyran y Ferit. Les aseguro que este vídeo les va a revelar detalles jugosos, situaciones inesperadas y verdades que probablemente desconocían. Prepárense para descubrir el lado B de esta relación que nos tiene a todos fascinados. Así que agárrense fuerte porque esto está a punto de empezar. Antes de empezar y para que no se les escape nada, les recuerdo que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de mis vídeos y podrán estar al tanto de todas las novedades del mundo del entretenimiento. Ya saben, un me gusta por aquí, un comentario por allá y a disfrutar. ¿Listos? Empecemos. La historia de Mert y Afra es digna de un guión de película. Todo comenzó como suele suceder en estas historias, en el set de filmación. Trabajaron juntos en la serie Yalan o Golden Boy como la conocemos por estos lados, y fue ahí, en medio de largas jornadas de rodaje y bajo la presión de las cámaras, donde la chispa comenzó a encenderse. Al principio, como suele pasar, se hablaba de una simple química profesional, de una buena relación de trabajo. Pero los que observamos con atención, y los medios de comunicación turcos, siempre muy al tanto de los chismes, ya veían algo más. La forma en que se miraban, las risas cómplices entre escena y escena. Ay, el amor es ciego, pero los paparazzi no. Y es que, amigos, el set de Yalan se convirtió en el escenario perfecto para el nacimiento de su amor. Imaginen la situación, largas horas de trabajo, la tensión de las grabaciones, la exigencia de los directores. Y en medio de todo eso, dos jóvenes talentosos que sin darse cuenta, se iban enamorando. Las escenas románticas, los diálogos apasionados, la cercanía que exige la actuación. Todo esto, sumado a la química natural que existía entre ellos, fue el caldo de cultivo ideal para que la chispa del amor prendiera. Pero ¿cómo fue exactamente el momento en que se dieron cuenta de que lo suyo era algo más que una simple relación laboral? ¿Cómo se materializó ese flechazo que hoy los une? Como ya dije, no tenemos acceso a sus diarios personales, pero podemos inferir algunas cosas a través de los testimonios de personas cercanas y de la observación minuciosa de sus gestos y actitudes. Muchos creen que el punto de inflexión fue, como ya dije, un viaje fuera del set. Se dice que compartieron un viaje secreto, lejos de las miradas indiscretas, donde pudieron conocerse realmente, sin las presiones del trabajo y la fama. Fue ahí, lejos de los focos, donde la magia floreció. Este tipo de escapadas, tan comunes entre las parejas de celebridades, les permite bajar la guardia, relajarse y disfrutar de la compañía del otro sin las ataduras del trabajo. Imaginen la emoción de descubrirse, de conectar a un nivel más profundo, lejos de las cámaras y los guiones. Y hablando de secretos, otro de los más celosamente guardados es, sin duda, el tiempo que tardaron en hacerlo público. Durante meses se especuló, se rumoreó, pero ellos se mantuvieron firmes en el hermetismo. ¿Por qué? Pues bien, hay varias teorías. Una de las más populares es la presión mediática. La fama en el mundo del entretenimiento es una espada de doble filo. Por un lado, te abre las puertas a oportunidades increíbles, por otro, te expone al escrutinio público, a la crítica constante, a la invasión de la privacidad. Mert y Afra, conscientes de esto, podrían haber optado por proteger su intimidad, por mantener su relación alejada del escrutinio público, sobre todo al principio. Imagínense, la fama, las portadas de revistas, los fans obsesivos. Todo eso puede ser abrumador. Otra teoría es que la estrategia fue deliberada, que querían mantener la expectación, jugar con la intriga para, en el momento adecuado, hacer oficial lo que ya era un secreto a voces. La industria del entretenimiento es un negocio, y las relaciones sentimentales de las celebridades son, en muchos casos, una herramienta de marketing. Mantener el misterio, alimentar los rumores, genera interés y aumenta la popularidad de ambos actores y de la serie. También es importante considerar la madurez de ambos. Mert, con más experiencia en el mundo de la farándula, podría haber aconsejado a Afra, que es más joven, sobre cómo manejar la presión mediática y cómo proteger su relación. La discreción en estos casos es fundamental para preservar la intimidad y evitar que la relación se vea afectada por factores externos.
Y hablando de factores externos, otro aspecto que ha generado curiosidad es la diferencia de edad. Mert es mayor que Afra, y aunque la diferencia no es abismal, en un mundo como el de la farándula, a veces eso genera comentarios y críticas. ¿Cómo han manejado esta situación? Pues al parecer con madurez y mucha discreción. Han demostrado que la edad no es un impedimento para el amor, y que lo importante es la conexión, la complicidad y el apoyo mutuo. En una sociedad donde la edad puede ser un factor determinante en las relaciones, es admirable que Mert y Afra hayan sabido ignorar los prejuicios y enfocarse en lo que realmente importa, el amor que sienten el uno por el otro. Han demostrado que la verdadera conexión va más allá de los números y que lo importante es la química, la compatibilidad y el respeto mutuo. Y precisamente el respeto mutuo es clave en este tipo de relaciones. En un mundo tan expuesto como el de la farándula, es fundamental que ambos miembros de la pareja se apoyen, se entiendan y se respeten. Mert y Afra han demostrado que han sabido construir una relación sólida, basada en la confianza y en el entendimiento. Se apoyan en sus proyectos, celebran sus logros y se protegen mutuamente de la presión mediática. Además de los detalles sobre su relación, otro secreto que despierta curiosidad es la opinión que tienen sus familias. ¿Cómo recibieron esta relación? ¿Hay algún tipo de resistencia por parte de sus seres queridos? No hay información oficial al respecto, pero es de imaginar que, como en cualquier familia, lo importante es la felicidad de sus hijos. Las familias de Mert y Afra seguramente han sido testigos de su amor, de su dedicación y de la forma en que se complementan. Han visto cómo se apoyan en sus carreras, cómo se cuidan mutuamente y cómo se respetan. Y eso, al final, es lo que cuenta. El amor, al final, es un sentimiento que trasciende fronteras y que, cuando es genuino, conquista cualquier obstáculo. La aprobación familiar es, sin duda, un factor importante en cualquier relación. El apoyo de los seres queridos, la aceptación de sus allegados, es fundamental para la estabilidad emocional y para la felicidad de la pareja. Si las familias de Mert y Afra han aceptado su relación, eso es una señal de que están construyendo algo sólido, algo que perdurará en el tiempo. Ahora hablemos de las demostraciones públicas de cariño. Aunque son discretos y no suelen prodigarse en posados ni en declaraciones extravagantes, de vez en cuando nos regalan momentos de pura ternura. Han sido vistos en cenas románticas, en paseos por la ciudad, en viajes con amigos. Y en cada aparición, se puede percibir la conexión que existe entre ellos. Las miradas, las sonrisas, los gestos de cariño. Todo habla por sí solo. No necesitan hacer grandes aspavientos para demostrar su amor. La sencillez y la naturalidad son sus mejores armas. Sus muestras de afecto son sutiles pero significativas. Un abrazo, una mano entrelazada, una mirada cómplice. Esos pequeños detalles son los que revelan la profundidad de su relación. Y llegamos a un punto crucial, el futuro de esta relación. ¿Han hablado de planes de boda? ¿De formar una familia? Aunque no tenemos una bola de cristal, podemos intuir algunas cosas. Ambos son jóvenes, exitosos y están en el mejor momento de sus carreras. Tienen mucho que ofrecer y muchos sueños por cumplir. Lo que sí es seguro es que su relación está construida sobre una base sólida, respeto, admiración y mucho, mucho amor. Es normal que en una relación como la de Mert y Afra, la gente se pregunte por el futuro. ¿Se casarán? ¿Tendrán hijos? ¿Cómo evolucionará su relación en el tiempo? La verdad es que solo ellos saben qué les depara el destino. Lo importante es que por el momento están felices, se quieren y se apoyan mutuamente. En el mundo del entretenimiento, las relaciones pueden ser efímeras. La fama, la presión, las tentaciones. Todo eso puede afectar la estabilidad de una pareja. Pero Mert y Afra parecen tener los pies en la tierra. Han sabido mantener su relación alejada de los focos y se han enfocado en construir una relación sólida, basada en el amor y en el respeto. Otro detalle interesante es cómo han sabido combinar su vida profesional con su vida personal. Ambos son muy talentosos y están cosechando éxitos en sus carreras. Han aprendido a separar el trabajo de la vida privada y a apoyarse mutuamente en sus proyectos. Se sabe que se dan consejos, que se animan y que celebran juntos cada logro. Eso es lo que se llama un equipo. La compatibilidad profesional es un factor importante en cualquier relación.
Compartir intereses, entender las necesidades del otro y apoyarse mutuamente en sus proyectos es fundamental para construir una relación sólida. Mert y Afra han demostrado que han sabido combinar sus carreras con su vida personal. Se apoyan en sus proyectos, se dan consejos y celebran juntos cada logro. En el mundo del entretenimiento, es común que las parejas se apoyen mutuamente en sus carreras. Compartir experiencias, entender las presiones del trabajo y celebrar los éxitos del otro es fundamental para construir una relación sólida. Mert y Afra han sabido hacerlo muy bien. Y para terminar, hablemos de la presión de los fans. Ser una pareja mediática tiene sus pros y sus contras. Por un lado, el apoyo de los fans es incondicional. Por otro, las expectativas son muy altas. Mert y Afra han sabido lidiar con esta presión con madurez y respeto. Han aprendido a ignorar los comentarios negativos y a enfocarse en lo que realmente importa, su amor, su felicidad y sus proyectos. La fama conlleva una gran responsabilidad. Las parejas mediáticas como Mert y Afra están constantemente expuestas al escrutinio público. Los fans, los medios de comunicación y las redes sociales están siempre pendientes de sus movimientos. La presión puede ser abrumadora, pero Mert y Afra han demostrado que han sabido lidiar con ella. Han aprendido a ignorar los comentarios negativos y a enfocarse en lo que realmente importa, su amor, su felicidad y sus proyectos. En un mundo donde la privacidad es un lujo, es admirable que Mert y Afra hayan sabido mantener su relación alejada de los focos. Han aprendido a proteger su intimidad y a enfocarse en lo que realmente importa, su amor, su felicidad y sus proyectos. En resumen, hemos explorado algunos de los secretos más jugosos del romance entre Mert y Afra. Desde sus inicios en el set de Yalan hasta sus momentos más íntimos, pasando por la opinión de sus familias y la presión mediática. Hemos descubierto que su amor es real, que se basan en la complicidad y el respeto mutuo y que, a pesar de los obstáculos, siguen adelante. ¿Qué les depara el futuro? Solo el tiempo lo dirá. La historia de Mert y Afra es un ejemplo de cómo el amor puede surgir en los lugares más inesperados. Han demostrado que la química, la complicidad y el respeto mutuo son los pilares de una relación sólida. Han sabido lidiar con la fama y con la presión mediática y han logrado construir un amor que parece real y duradero. Y con esto, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo de Mert y Afra. Gracias por ver. No se olviden de dejar sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber qué opinan. ¿Qué fue lo que más les sorprendió de esta historia? ¿Qué otro tema les gustaría que abordara en futuros vídeos? Déjenme sus ideas. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a seguir creando contenido que les guste. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.